¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiempo puedes sobrevivir en el apocalipsis? Quizás no lo sabías y puede parecer increíble, pero son varias las religiones que se han encargado de anunciar día con día que el fin está cerca. Cosas que, a decir verdad, no sabemos si es cierto. Hoy conocerás cómo podrías sobrevivir por 60 años o más, cuando por fin todo se acabe. Además de otros 6 datos curiosos que te dejarán sin aliento. Así que quédate, porque te apuesto 3 perritos salchichas a que esto no lo sabías. ¡Comencemos! Sé que estás aquí para descubrir cuánto tiempo puedes sobrevivir al apocalipsis, pero no comas ansias. Relájate y disfruta de estos datos curiosos mientras te revelamos cómo hacerlo. Número 1. Mickey me robó mi primera chamba. ¿Conoces al famoso Mickey Mouse? Pregunta tonta, ¿verdad? ¿Quién no conoce al ratón que se convirtió en la carta de presentación de Walt Disney? Basta con decir que parques de atracciones, hoteles, ropas, películas, series animadas, alimentos y miles de otros productos han utilizado la imagen del famoso ratón para atraer a más y más gente a consumirlos. Esto ha hecho que sea uno de los productos más rentables de la compañía. Pero ¿sabías que a pesar de ser uno de los más antiguos, en realidad Mickey le quitó la chamba a otros dibujos animados? Oswald the Lucky Rabbit, también conocido como Oswald el Conejo, fue el primer personaje con el que Disney tuvo éxito, pero por algunos inconvenientes legales perdieron los derechos del personaje y como respuesta nació Mickey. Al final todo salió bien para la compañía, ¿no lo crees? Número 2. Los malos nunca podrán usar iPhone. Tranquilo, nadie está juzgándote. En realidad nos referimos a los villanos de las películas. ¿O es que alguna vez has logrado ver a un villano usando iPhone? Te retamos a comentar el enlace de esa película donde el malo usa iPhone. Lo cierto es que no importa si es una peli de terror, suspenso o acción. Apple no aprueba que ningún antagonista o personaje que pueda considerarse malo muestre alguno de sus productos, o al menos esto fue lo que afirmó el director de Star Wars, Rian Johnson, en una entrevista con Vanity Fair en 2020. Número 3. Más peligroso que el Chapo Guzmán. Apuesto que conoces al Chapo Guzmán. El famoso narcotraficante logró dejar al mundo perplejo al escaparse en 2 ocasiones de la cárcel. Pero, ¿te suena el nombre de Yoshie Shiratori? Seguramente no. Yoshie Shiratori se convirtió en lo que conocemos como un antihéroe. Pues aunque no contaba con nada de recursos económicos como el Chapo, lo que sí le sobraba era ingenio y una excelente condición física. Yoshie Shiratori logró burlar a las autoridades no 1, ni 2, ni 3 veces. En total fueron 4 veces, las que el astuto hombre escapó de prisión. Fue apresado por homicidio, pero Yoshie Shiratori nunca se negó a pagar por su crimen y se dice que realmente escapaba una y otra vez por los brutales abusos físicos y psicológicos que recibía de los guardias de prisión. ¿Crees que podrías escapar de prisión? ¿No? Entonces, ¿por qué aún no estás suscrito? Nah, tranquilo, no irás a prisión. Pero recuerda que al suscribirte, YouTube se encarga de avisarte personalmente cada vez que subimos un nuevo video. Así que aprovecha y dale al botón. Número 4. Los extraterrestres podrían ser tus ancestros. Un momento, calma. No te alarmes. No estoy afirmando nada, pero existen muchas teorías donde se afirma que el avance evolutivo y tecnológico del ser humano recibió un pequeño empujón. Y es que los hallazgos históricos no han dejado de sorprender a la humanidad. Analicemos por un segundo uno que es conocido por todos como una de las 12 maravillas del mundo. Las pirámides de Egipto, o bueno, para ser más específico, la pirámide de Giza, se calcula que cada uno de sus bloques pesa entre 1.5 y 15 toneladas. A ver, si imaginamos que cada tonelada es cargada por 10 hombres, asumiendo una carga de 100 kilogramos cada uno, se necesitarían como mínimo 25 hombres por cada uno de sus bloques. Y adivina, esta pirámide cuenta con un aproximado de 2.3 millones de bloques. Haz la suma.
¿Realmente existían tantos humanos? No lo sé, Rick. Pero bueno, ya que estamos hablando de hallazgos históricos, hablemos de fósiles. Pero no de dinosaurios, hablemos de fósiles Pokémon. Número 5. Encuentran fósiles Pokémon. ¿Cuántos de ustedes han soñado con tener su propio Pokémon? Vamos, sean sinceros. Seguro más de uno aquí tiene unos 30 años y Pokémon es parte de los recuerdos de su niñez. Bueno, además de todos los juegos y aplicaciones que han salido en torno a la saga, como el afamado Pokémon Go, The Pokémon Company ha creado una exposición que combina fósiles reales con recreaciones de cómo lucirían los restos de un Tyrantrum. Así es, podrás apreciar estos fósiles como si de dinosaurios en un museo se tratase. Si no tienes posibilidades de viajar a Japón, no te preocupes, hay una opción para ti. Existe un tour virtual, donde puedes apreciar toda la exposición. Solo hay un detallito muy pequeño. Todos los textos de la web están en japonés. Pero bueno, en caso de que te interese, te dejaremos el link del tour en la descripción. Cada vez estamos más cerca del final, y como lo prometido es deuda, ahora conocerás cómo sobrevivir al apocalipsis por más de 60 años. Y hablando de deudas, ¿ya le diste like a este video? Si aún no lo has hecho, este es el momento indicado. Número 6. Cómetelo todo. Como te comenté al principio del video, las religiones repiten hasta el cansancio que el fin está cerca y bueno, con todos los cambios ambientales que están presentes en la actualidad, ¿quién sabe? Quizás sí. Lo cierto es que este tema es tan recurrente que hay personas que han desarrollado un miedo irracional al fin del mundo. Incluso ya tiene nombre, docefobia. Es el término utilizado para referirse a este padecimiento que afecta a la salud mental y el buen desarrollo de las vidas de quienes le temen al fin del mundo. ¿Pero realmente podríamos sobrevivir al apocalipsis? Bueno, esto no es una teoría científica, solo algo de lógica y matemáticas aplicadas. Si se estima que cuentas con los recursos necesarios, podrías sobrevivir por mucho tiempo. En serio, mucho tiempo. Más del que realmente desearías. Dependiendo de tu ubicación, cuando se esté viniendo todo abajo, lo mejor es dirigirte al supermercado más cercano. Sí, a un supermercado, no a un búnker, ni nada de refugios. Seguramente estarán abarrocados. Mientras que los supermercados posiblemente sean saqueados, pero quedarán solos y, en el mayor de los casos, todo lo que está almacenado en el depósito estará intacto. Y te preguntarás, ¿realmente hay tanta comida en un supermercado? La respuesta es sí. De 40.000 a 500.000 productos es el promedio de inventario de mercancías en un supermercado. No podrás acabarte toda esa comida, o quizás sí. Lo importante es administrar su consumo y encargarte de extender la vida de alimentos perecederos, porque son los que se dañarán más rápido y pueden significar una pérdida considerable de recursos. Recuerda, no habrá energía eléctrica y por lo tanto los alimentos estarán expuestos a las temperaturas ambientales. Ahora bien, si logras administrarte de forma efectiva, fácilmente podrías tener alimento para unos 60 años. Eso sin contar con prácticas como la agricultura hidropónica, que podrías usar a tu favor para incrementar tus recursos, al producir tu propia comida y utilizar el resto de los alimentos del supermercado como complementos. Una vez aclarado todo este asunto, debo confesar algo. Lo siento por todos, pero yo no podría vivir 60 años encerrado en un supermercado. ¿Ustedes sí? Los leo en los comentarios. Número 7. No vuelvas a reprobar historia. ¿Sabías que la educación tradicional está plagada de acertijos y mentiras que buscan estimular al estudiante a no solo memorizar conocimiento? Al contrario, la función del estudio es lograr que se comprenda en profundidad el tema, de lograr que podamos darle nuestra propia interpretación al contenido estudiado. ¿Qué responderías si te preguntara cuánto duró la Guerra de los 100 años? Esto es algo gracioso, pero en su momento respondí literalmente, es obvio, ¿no? 100 años. Lo recuerdo claramente, porque me pareció una completa locura cuando me enteré que mi respuesta estaba errada. La llamada Guerra de los 100 años fue un conflicto prolongado que tuvo lugar entre 1337 y 1453, principalmente entre Inglaterra y Francia.
Aunque el nombre sugiere una duración de 100 años, en realidad duró 116 años, y su causa principal fue la disputa por la sucesión al trono francés, ya que ambos países reclamaban derechos dinásticos sobre el territorio. Espero haberte llevado a viajar por tus recuerdos, y estés riendo tanto como yo. Pero bueno, como este caso hay muchos similares. ¿Acaso olvidas lo de la ley de los símbolos? Menos por menos, más. Pero por Dios, si era el mismo símbolo, ¿cómo podría dar como resultado el símbolo opuesto? La respuesta es simple: matemáticas. Esto ha sido todo por hoy. Me encantaría saber quiénes llegaron hasta aquí, así que comenta la frase perrito salchicha para saber que te ha gustado este video y traerte más contenido como este. ¡Hasta pronto!